sin fronteras, unidas de verdad. Porque no importa que estemos a miles de kilómetros de distancia, nuestras risas y complicidades trascienden las fronteras. Porque Señoras y señores, sean bienvenidos a otro debate de Doñas sin Fronteras. Vamos a hablar de algo que pasó, que cuando pasó antes de ayer fue la derrota de Venezuela ante Colombia para ir al Mundial, señores. La Vamos a pregunta debatir es, este tema. exacto, la pregunta es, ¿Venezuela merecía estar en el Mundial? Eso es Sí algo que se tiene merecía, que merecer o eso porque es algo luchó que se tiene que y ganar. exacto. Luchó y lo hicieron muy bien, diría yo, que yo creo que de todas esta ha sido la vez que lo han hecho mejor, ¿verdad? No pasamos al mundial porque no se pudo, pues. Veo con mucha tristeza eso, porque empezamos bien y después nos confiamos, señores, y nos metieron 6-2. Sí, bueno, yo Pero tengo casos, por ejemplo, de gente fuera del país que se puso a llorar, adolescentes, mayores de edad, gente con mucho sentido de pertenencia, lloró porque es así como que por fin había una oportunidad, estábamos aquí a nada de por lo menos avanzar a otra oportunidad y todo se derrumbó dentro de señor, mí. voy a decirlo, Venezuela es un país más que todo de béisbol, de básquet. También hacemos fútbol, pero quizá nos falta mucho, nos falta pulirnos más para el fútbol. ¿Qué hace falta? Un buen entrenador, invertir. Creo que teníamos un buen entrenador. Él le Sí, dio creo que mucho tenemos. ánimo a la selección. Pero es cuestión de que es un buen entrenador o puede haber algo mejor. Oye, probablemente sí, pero lo que no hay es money, Exacto. ¿Qué hace falta? Inversión. 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 ¿Qué pasa? Muchos sabemos qué es lo que pasa con la Vinotinto, que no se le puede invertir lo suficiente, por No se le razones. puede invertir o no se le quiere invertir. Lo que pasa es que es algo como que político, ¿no? Ok. Entonces, hay esas luchas de la polar contra el gobierno y O sea, no hay inversión, tiene que ser sí, una inversión privada. sí, porque es como que cada quien jala por su lado. Pero como el gobierno tiene parte allí, creo que en eso está la pelea. Por eso es que no se termina de impulsar la Vinotinto. ¿Qué pasa? Vi unas declaraciones de un periodista que fue muy duro con los muchachos de la Vinotinto, diciéndole que no se debería de dar todo el marketing, ¿sabes? Todo lo que se hace por la Vinotinto, sino por otros equipos que están dando mejor cara de Venezuela fuera como el equipo de básquet, que él no es de básquet, pero en los mundiales de básquet Venezuela está ganando y no se está dejando en la sombra, cuando esos deberían impulsarlo. Lo que Eso es lo pasa que es que dijo no él. es lo mismo, ¿verdad? Porque es más como que el nivel de conocimiento que existe sobre el Mundial de Fútbol de la FIFA, de lo que la gente, pues yo pienso que es como que una minoría, las personas que ven básquet o... Pero el equipo de básquet lo está haciendo bien. Y aquí en Venezuela, antes pasaban, en los deportes, pasaban los partidos del equipo de básquet, ya no. Entonces él está diciendo que se le está dando mucho protagonismo, se le está jalando mucho, vamos a decirlo así, como decimos los venezolanos, a la Vinotinto, cuando ellos no estaban desempeñando el papel que, como que o sea, ellos no están dándonos lo que se le está dando. Pero es que no pueden comparar, ¿verdad? Porque los que se enfrentan en fútbol, o sea, hay nivel, lo estamos hablando de que Colombia ha estado todo el tiempo Es está un en el país mundial, mundialista. Brasil siempre está en el mundial, Obvio. México siempre está, o sea, no podemos comparar peras con manzanas. Claro, es lo que yo digo. Esos son países que son mundialistas, que en todos los mundiales van. Es raro cuando Chile, Pero eso Colombia, no quiere decir que Argentina. no, que Venezuela no tenga alguna vez en algún momento el chance, pero se me hace que diga, no, pero es que no deberíamos darle como que tanta visión al fútbol porque no sirve, o sea, pero es que no es que le quieran dar, sino es la misma gente prefiere ver fútbol que básquet, o sea, Sí, cuestión de sí, obviamente. preferencia. Bueno, depende, pero hay gente que le gusta más el fútbol que el básquet. Pero Pero creo que perdón, él fue muy duro Lucha, con la Vinotinto, de verdad. Él fue muy duro con la Vinotinto. Creo que debió bajarle 2 y creo que le debe una disculpa al equipo porque yo considero que lo han hecho bien. Brucha, ¿tú te referías a que el básquet es menos popular que el fútbol en Venezuela? No a nivel mundial, Sí, claro, realmente. porque
Fútbol No, es el deporte rey. ¿quién ve? Según es el ¿Cuántas deporte más personas famoso, ven más el importante del... mundial Eso, de más que el fútbol béisbol. o cuántas personas ven el mundial de básquet? O sea, Sí, ok, claro. Sí, es el que Es más más genera. comercial. Es el más comercial, el más es que más, genera, exacto. no Bueno, le, dicen no le, también que el fútbol americano. Bueno, yo los felicito, de verdad, la Vinotinto. Primera vez que llegamos tan cerca de un mundial, estuvimos a esto, literal, estuvimos a un partido de llegar al mundial. Yo de verdad los felicito porque no hay pero hace que, 4 años también estuvieron más o menos, ¿no? pero llegamos tan lejos, no creo. No, pero también, pero cada Llegamos vez casi más que acá. cerca, es lo que quiero decir, cada vez está más cerca. Sí, Yo, Salomón yo lo- Rondón, no sé si es que viste lo que dijo Salomón Rondón. no, Él estuvo muy triste, él se lanzó en la cancha de la tristeza y dijo, ya yo no puedo más, ya yo estuve 17 años peleando por esto, ya le dejo, ya como que a los Tiró la nuevos, toalla. sí, ya tiró la toalla. sí, yo lo que quiero, yo me pregunto qué hoyo negro hay entre la Venezuela de los mundialitos de fútbol que se celebraban allá y que siempre llegábamos casi que a las finales, no recuerdo si llegamos a final, pero siempre era como muy emocionante a las generaciones ya profesionales donde no podemos alcanzar nada. Entonces yo escuchándolas me pongo a pensar que es un poco de cada cosa de lo que dijeron, porque yo me sentí muy triste, Yo no, también. es mucha impotencia, ¿no? Porque esperar tantos años cuando tú dices ya casi y ya casi son otra vez esperar 4 años y a ver qué cambios hay para que haya una verdadera oportunidad en una próxima, porque no, si sigue siendo igual, vamos a seguir como que Venezuela ha avanzado, pero ya. Y hubo un comentario de un periodista de ESPN que fue el que yo dije, quisiera refutarle, quisiera decirle, tienes razón, eso no es así, pero él se me hizo que es muy sabio su comentario. Dice, la realidad se llama Fernando Álvarez y él dijo, la realidad es ineludible. Venezuela está todavía a años luz de conquistar una Copa América y aún más lejos de lograr una clasificación a la Copa del Mundo. No se trata de voluntad, ni de pasión, ni de apoyo. Lo que falta sencillamente es fútbol. O sea, no estamos al nivel. Y mi pregunta es, porque uno puede pensar, bueno, como dice Leslie, Venezuela es un país que se caracteriza siempre por destacar en el béisbol. Entonces, ¿qué? ¿Es mental? Porque a nivel físico, ¿por qué? Estamos al lado de Colombia y Colombia va al mundial. Estamos al lado de Brasil y Brasil va al mundial. Estamos al lado de Ecuador y Ecuador va al mundial. Y Venezuela, ¿por qué no? Porque no avanza. O sea, Porque es creo que todo le un metemos conjunto de más, factores. aquí hay más escuelas de La béisbol inversión. que de fútbol que de básquet. Pero eso era Aquí antes. se apuesta, no, aquí se apuesta más, o sea, yo vivo, aquí se apuesta más al béisbol, o sea, el sentir de la gente con el béisbol es diferente al fútbol. No Aquí sé, no de sé, todos no lados sé salen porque peloteros. siento que Te voy a ha dar este habido ejemplo. Japón. Inclusive el último entrenador que hubo fue extranjero, se pagó a un entrenador extranjero, no era venezolano, en la parte que estaban diciendo de invertir, porque esa es otra cosa que yo siempre digo, uno de los puestos que yo jamás en mi vida quisiera tener es de entrenador de fútbol. Porque los entrenadores de fútbol o son los responsables o son los culpables. Cuando hacen las cosas bien, lo aman. Cuando no, renuncia porque no hiciste las cosas bien. Entiendo, pero es un equipo. Entonces, ¿qué está pasando en la mentalidad también del venezolano, en la preparación, en la parte física y la Voy a parte eso. mental? Yo pienso que es difícil, ¿verdad? Porque el entrenador de fútbol tiene que saber dónde y quién tiene, ¿cómo decirle?, el atletismo, ¿no? Para cierta posición específica dentro del fútbol. No, si tú no colocas a tus jugadores de la manera más estratégica, y no solo eso, porque también la cambian según el equipo con el que se van a Exacto. pelear, ¿no? O sea, el de ataque. Vas a ver si los vas a poner en posición de defensa o vos vas a buscar una cuestión más de ataque. O sea, pienso que es diferente. Sí es la mayoría del peso cae dentro del manager, del Sí. entrenador, porque si tú no sabes dónde colocar a tus jugadores, el béisbol es muy simple, ¿no? El que batea, posición 1, 2, 3, y a ver si tienes a uno que haga jonrón. Pero Y a es veces ni desgastante siquiera. igual, el béisbol es muy desgastante. No, sí, es Pero ¿qué desgastante, pasa? pero es muy básico en cuanto a lo que tienes como jugadores. O sea, catcher, pitcher, yo qué sé, Pero voy a bateador. decir algo, quizá es lo que veo, ¿no? Claro, aquí el fútbol, además de desgastante a nivel
de eso, de ejercicio, de correr, de todas esas cosas, creo que es un deporte muy costoso. Eso es lo que pasa aquí en Venezuela. Creo que es lo que está pasando. Pero Que, ahí es que, por ejemplo, es más fácil tener una cancha de fútbol en una esquina que tener una cancha de... pero es más Es más fácil que un fácil pobre, escucha, más que fácil juegue es que un pobre fútbol. llegue a unas grandes ligas a que un pobre llegue a un mundial de fútbol. ¿Pero por qué? Porque no hay las instituciones, porque no hay el apoyo. No, sí hay instituciones, pero es muy costoso el deporte del fútbol. No Ok. sé a tanto qué nivel, pero por lo menos veo que llegan al fútbol son la gente que tiene más o menos poder adquisitivo y quizá al béisbol cualquier, te digo porque personas allegadas, un amiguito de mi hijo que estudió con él, ahorita está jugando en Estados Unidos y hay muchos que uno sabe, por lo menos del pueblo de allá donde yo vivo, que están jugando en las grandes ligas, llegan a grandes ligas, pero no he escuchado al primero que me diga, mira, llegué a un equipo de fútbol. Ok, Venezolanos, dices tú, ¿no? Venezolano, sí. sí. Yo siento que tiene mucho que ver lo del apoyo, lo de la parte económica, pero también no tiene que ver con mentalidad también. O sea, siento que, ¿por qué tenemos un Salomón Rondón que fue famoso, que todo el mundo lo conoce, y tenemos al Tomás Rincón? A diferencia de otros tiempos, Venezuela tiene representantes en Europa, en equipos competitivos, en ligas importantes. ¿Por qué entonces cuando se reúnen, se supone que uno dice, iba a jugar Salomón con este? ¿Por Pero qué tienes que no? ¿No buscar sabemos un trabajar buen en equipo? ¿No tenemos la padrino para mentalidad? que te costee todos los gastos y todo lo que significa el fútbol. Es lo que yo Yo, digo. Ellos han corrido con la suerte, la gente de escasos recursos ha corrido con la suerte que ha conseguido un buen a padrino ver, que apoya. tengo otra pregunta. ¿Por qué Bolivia entonces sí clasifica? ¿Bolivia tendrá ese apoyo magistral, económico? No sé, Ecuador también. Pregunto esos países que son como, no sé, de la talla económica de Venezuela. Sí, bueno, por lo menos aquí, O sea, por eso es que digo que deben ser muchos, para mi punto deben ser muchos factores. sí, son muchos los factores. O sea, Ahora de bien, verdad que también sí. tenemos, bueno, vamos a decir, por ejemplo, que No con la somos mala expertos en suerte. deporte, pero bueno, aquí analizando entre nosotras. Y Hablando con como la los mala locos. suerte que Venezuela está en la parte de la CONCACAF, donde está Argentina, donde está Brasil, donde está Uruguay, o sea, siempre van a ser el Goliat y nosotros el David, porque es difícil que nos toquen, son de los mejores de la región, son del mundo, han sido ganadores de la Copa del Mundo y con la mala suerte. Pero me dice mi hijo, mamá, pero yo creo que en 5 o si no es en el que próximo, en el que viene, seguro, tú vas a ver que sí, porque dice que es Mira, posible que, espérame, es posible que la sede sea dividida entre Argentina, Uruguay y Brasil. Y si es así, ellos ya tendrían seguro su clasificación por ser anfitriones. Es decir, tendríamos una de esas tres oportunidades. Por claro, eso decían Otra que la cosa que única fue, manera que Venezuela fuese al ajá, mundial sería que tuviesen, la FIFA se diera. ya. ¿Qué pasa también? Aquí no hay cultura de fútbol. Eso también influye bastante. Pero Que hubo. hubo, pero ¿por qué? Por la emigración de los portugueses, los españoles, que ellos son muy apasionados, por los colombianos, que son muy apasionados al fútbol. Y los hijos de esas personas fueron los que crecieron con el amor al fútbol, porque ellos lo contagiaron, ¿entiendes? O sea, yo creo que pero es eso, Venezuela falta siempre ha más sido amor un al país fútbol. amante del fútbol, porque desde que yo tengo uso de razón, se siente como si fueran del Real Madrid, del Barcelona, como si fueran españoles. Se sienten como que Pero de que cuando se siente cuando Italia gana, cuando gana, ¿quién más? Brasil, cuando gana Argentina. Desde que yo tengo uso de razón, ha habido ese fanatismo por el mundial. Entonces, sí, pero hay algo ahí que pasa. como, como te digo, como público, más no como, Miren, otros comentarios también que está haciendo mucho la gente en el afán en la impotencia, decían, cónchale, pero si Colombia ya estaba clasificado, ¿por qué no nos dejó clasificar? ¿Por qué nos no, ganaron? no, No, ¿por qué no dejaron mínimo que le bajaran, cosa, que esas pusieran rencillas que hay. al equipo B, a los suplentes a jugar para foguearlos? Total, ya estaban clasificados. O sea, ¿por qué no nos dieron la oportunidad? Pero ni siquiera, o sea, fue avasallante, o sea, ni siquiera fue un 2-0, fue muy avasallante, que dio a ver, o sea, que hizo la frustración más grande, porque no solo no clasificamos, sino una forma muy humillante. Pero Sí. valdría la pena llegar y que nos estén restregando en la cara, pues es que llegaron porque jugaron contra la banca. También tienes razón. O sea, imagínate, ahí el De, bullying hubiera sido peor. de la primera, de los primeros partidos no vas a salir, porque Sí, es que
vas a llegar y te vas a enfrentar contra monstruos todavía más grandes que Colombia. ¿Vale la pena? Oye, quiero comentar algo que vi contra el partido de Argentina. Messi tiene bronca con, ¿cómo es que se llama? El venezolano. Tomás Rincón, porque aquí está, dice que el argentino fue a buscar a pedirle explicaciones a Tomás Rincón y ambos tuvieron un encontronazo tras el que tuvieron que ser separados, fruto de algunas jugadas fuertes sobre el terreno de juego. Messi parece que hubo un encuentro fuerte, alguna falta muy fuerte, en donde Messi fue a cuestionar a Tomás Rincón. Tomás Rincón le respondió y se puso candente la cosa. Sí, pero bueno, tienen también bronca, está por otro lado que Brasil, que nunca pierde, Brasil siendo Brasil, perdió contra Colombia, y entonces decíamos, si Venezuela perdía con Colombia, al mismo tiempo estaba jugando Brasil-Bolivia, y si aunque Venezuela perdiera y Brasil ganaba, Venezuela pasaba al repechaje, o sea, seguía avanzando. Pero Brasil no ganó. Sí. Bueno, a veces también es estrategia, ¿oyeron? A veces también es estrategia. De eso escuché en mi entorno también, que habían factores externos. Lo hacen justamente para eso. Sí, pero no, en el caso de Brasil dicen que ya investigué y dicen que era imposible que Brasil ganara allí. Sus resultados son en contra en Bolivia de victorias, porque la altura es una de las más grandes que Exacto. hay. Y es muy difícil Sí, jugar Bolivia allí. es complicado jugar. Los Y si jugadores estaba de verdad. clasificado, sí, pues me relajo, para que yo quiero ganar, o sea, voy a cumplir con el cronograma, Claro. pero Colombia no pensó así. No voy a desgastar a mis jugadores. Claro, porque imagínate. No, es que sí, porque te mareas, el oxígeno no llega al cerebro y no vas a poder desempeñarte, ¿no? Obvio. O sea, Exacto. qué buena Y como estrategia. siempre, exacto, y como siempre mucha gente hate, diciendo que qué bueno que no avanzó Venezuela, que hay muchas cosas, muchos comentarios, pues más de lo Bueno, que tiene que para pasar mí, el venezolano. De verdad, para mí lo hicieron bien, felicitaciones, porque veo que llegaron lejos, hicieron lo mejor que pudieron, a veces se gana, a veces se pierde. Tienen que prepararse y ver de lo que está mal, fortalecerlo y hacerlo mejor para cada vez ir avanzando un poco más. Saben que ahorita me estoy acordando un comercial muy famoso que hubo en Venezuela, yo todavía vivía allá y creo que la Grulla también, que era que estaban en los vestidores y unos alemanes, como que estaban jugando Venezuela contra Alemania, y los alemanes dicen, sabíamos que podíamos perder, pero con Venezuela, porque era el momento en que Venezuela empezó a avanzar mucho, y era un comercial creo que de Martín Polar, alguna marca importante, y decía, sí sabía, pero todo en alemán, y ponían en la traducción abajo, sabíamos que podíamos perder en el Mundial, pero con Venezuela, y ya desde ese entonces había esperanza, y todos los cánticos que han salido, y el "no tengo fe", es por eso que mucha gente se debe sentir muy desanimada, porque pues el venezolano tenía como una esperanza, una alegría en eso, pues, y a lo mejor para uno es así como que, bueno, ni modo, no pasa nada, pero para muchos era así como muy importante. Pero siempre hay una próxima vez. Claro que sí, ni modo. no hay que perder la fe. Exacto, que suena cruel, pero ni modo. Hubo plagas hasta de 100 años, plagas de mucho tiempo, no sé, cosas así que bueno, es lamentable, pero nada. Si me preguntan a mí si merecía o no merecía, ahora sí que aquí me quito el puesto de objetividad, me pongo la ropa de amo a Venezuela, y que yo sí quería que Venezuela estuviera en el Mundial. Claro que sí. Bueno, todos queríamos, no se logró, pero lo hicieron bien. Para la próxima. Para la próxima será. Bueno, y hasta aquí este debate del día de hoy. Nos vemos en un próximo debate. Besitos.